Comenzamos ahora un nuevo tema. Esta unidad, a diferencia de la unidad pasada, en donde veíamos pruebas de hipótesis sobre una población, una muestra, ahora cambia y vamos a considerar aquí en principio dos muestras, y cuando realicemos el análisis de varianza, ahí vamos a considerar más de dos muestras. Básicamente es desarrollar lo mismo que habíamos hecho en la unidad pasada, solamente que aquí vamos a comparar, como les decía en principio, dos muestras que se derivan de dos poblaciones. Estas poblaciones en un principio pueden ser totalmente diferentes, y por ende también las muestras, o incluso pueden ser muestras que llamamos dependientes, es decir, que provienen de una misma población con las mismas características. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo. El ejemplo dice: se recolectaron dos muestras independientes de observaciones. Para la primera muestra de 60 elementos, la media fue 86 y la desviación estándar 6. La segunda muestra de 75 elementos tenía una media de 82 y una desviación estándar de 9. Bueno, aquí no hay unidades, solamente están los números. Nos pide calcular el error estándar estimado de la diferencia entre las dos medias, y con un nivel de significancia alfa de 1%, pruebe si es razonable que se considere que las dos muestras vienen de poblaciones con la misma media. Entonces, primeramente vamos a establecer qué datos tenemos, con qué datos contamos. Como notan, aquí está hablando de dos muestras. Dos muestras que aquí no se nota, pero pudieran venir de dos poblaciones distintas o de una misma población. Bueno, cada una de estas muestras aquí se diferencia. Esta primer muestra con estos elementos: desviación estándar, tamaño de muestra y su media. Y una segunda muestra con su desviación estándar, su número de datos y su media. Entonces esta corresponderá a la segunda muestra, y la primera a una primer muestra. Entonces tenemos dos pares de datos, uno correspondiente a la primera muestra, y el segundo trío de datos que corresponde a la segunda muestra. El inciso A nos pide calcular el error estándar estimado, y ese se calcula con la siguiente fórmula. A ver si aparece ahí. No. Bueno, ha aparecido ahí la fórmula. Esta es la fórmula del error estándar estimado, donde intervienen las desviaciones estándar de cada una de las muestras con sus respectivos tamaños de muestra. Si sustituimos, vamos a obtener el siguiente resultado. Bueno, la desviación estándar de la muestra 1, 6 al cuadrado sobre tamaño de muestra 60, más la desviación estándar de la segunda muestra 9 al cuadrado sobre tamaño de muestra 2, 75. Eso nos da un resultado de 10.5099. Más menos decimales, porque recuerden que aquí estoy usando Excel, puede mostrar la cantidad de decimales que nosotros le digamos al programa que muestre. Bueno, déjenme ver si es correcta la... No es correcta, ya estamos en un error. Es
este me he equivocado. A ver, el error, el resultado no es 10.56, es 1.29. Lo voy a corregir, voy a corregir las fórmulas que tengo aquí porque están. Aquí me tengo que recorrer un espacio hacia abajo para que. No, aún así no me lo ha respetado. Entonces le voy a mover a mano. Bueno, ahora sí, este es el resultado: 1.296 más menos decimales. Bueno, este es el error estándar estimado. Inciso B nos pide, con un alfa del 1%, probar si es razonable considerar que las dos muestras vienen de poblaciones con la misma media. Entonces, para ello primero debemos de establecer nuestras hipótesis. Voy a subir este un poquito más aquí arriba. Y aquí voy a poner las hipótesis. Bueno, recuerden que la primera hipótesis debe de establecerse siempre en torno a una igualdad. Eso es siempre. Y la hipótesis alternativa ya va a tomar el signo mayor, menor o diferente. Entonces aquí nos pide probar si las dos muestras vienen de poblaciones con la misma media. ¿Eso cómo se determina? Nuestra hipótesis nula la estableceremos que las medias de las poblaciones son iguales. Eso querrá decir medias de las poblaciones iguales. Las poblaciones iguales. Y la segunda hipótesis, la alternativa H1, medias de las poblaciones diferentes. Bueno, ya de acuerdo a lo que nos resulte del análisis, vamos a establecer cuál de estas dos hipótesis es la verdadera, la correcta. Eso con un nivel de confianza, en este caso, del 99%. Es lo mismo decir un alfa del 1%. Bueno, ¿qué fórmula vamos a emplear? Vamos a emplear la fórmula para estandarizar Z o para obtener el valor de Z calculado. ¿Y ese cómo sale? Con esta fórmula. Aquí ya se resultó también incorrecto. Con esta fórmula, si sustituimos los valores que tenemos, primer media de la muestra primera y media de la segunda muestra menos la diferencia de media. Aquí se coloca 0 porque al establecer que las medias en principio son iguales, entonces dos números iguales, si los restamos, da 0. Entonces por eso se coloca aquí 0. Y el resultado que habíamos obtenido anteriormente del error estándar, 1.29. Entonces si sustituimos, aquí ya se me movió. Este corresponderá a este valor, este acá, y este acá. Nos resulta un Z calculado o un Z estandarizado, también se le llama, de 3.0861. Aquí, como la hipótesis nula está establecida como una desigualdad,
quiere decir que vamos a tener un ensayo de dos colas. Por lo tanto, nuestra z va a tener la forma de z alfa sobre 2. Es decir, vamos a tener que buscar dos valores. Estos valores los pueden encontrar en las tablas simplificadas. Y bueno, en este caso es 2.58 el valor de dos colas para un alfa de 1%. Entonces, si lo localizamos en un gráfico para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, tendríamos lo siguiente. Voy a colocar aquí. Entonces tenemos que el z calculado, recuerden que los valores de z de alfa, z de tablas nos van a delimitar el área de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. En este caso, más o menos 2.58. Que están aquí con rojo colocados. Y el valor de z calculado, como vemos, 3.08 cae aquí en donde está colocada la flecha azul, que corresponde al área de rechazo de H0. Entonces aquí, como conclusión, tendríamos que la hipótesis nula es rechazada, es decir, esta hipótesis es incorrecta, con lo cual la media de las poblaciones son diferentes. Esto con un nivel de significancia del 1% o un nivel de confianza del 99%.